Hay despedidas que no se anuncian con palabras, se sienten como un silencio que pesa en el pecho. Y hay ausencias que no se van, aunque la persona ya no esté. Hoy no vengo a hablarte de cómo olvidar a alguien, porque eso sería mentirte. Vengo a hablarte de algo más difícil, más humano y más necesario. Cómo soltar sin romperte, cómo sanar sin endurecerte. Cómo seguir amando la vida después de que alguien se llevó una parte de tu corazón. Porque nadie te preparó para esto. Nadie te explicó que a veces lo que más duele no es que alguien se vaya, sino que se quede viviendo dentro de ti cuando ya no te elige. Nadie te dijo que el amor también puede doler cuando se convierte en apego, que el recuerdo puede ser una jaula y que el pasado, si no lo sueltas, se vuelve una prisión con forma de nostalgia. Quiero que te preguntes algo con honestidad brutal. ¿Estás extrañando a la persona o estás extrañando la versión de ti que eras cuando creías que no ibas a perderla? Porque muchas veces no lloramos al otro, lloramos la ilusión, el futuro que imaginamos, la promesa que nunca se cumplió. Y ahí es donde el corazón se confunde, porque no sabes si duele la ausencia o la esperanza rota. Sanar no es borrar. Sanar es recordar sin sangrar. Sanar es aceptar que alguien fue importante sin convertirlo en imprescindible. Sanar es entender que el amor no siempre se queda, pero la dignidad sí debería quedarse siempre. Y soltar no es traicionar lo que sentiste, es honrarte lo suficiente como para no seguir viviendo de migajas emocionales. Hoy quiero hablarle a esa parte de ti que sigue esperando un mensaje que no llega, una explicación que no vendrá, un cierre que quizás nunca te den. Quiero decirte algo que nadie te dijo cuando te rompieron el corazón. No todo lo que termina fracasó. A veces simplemente cumplió su función. Algunas personas llegan para enseñarte cuánto puedes amar y se van para enseñarte cuánto debes amarte. Quédate. No porque te vaya a prometer que no va a doler, sino porque si atraviesas este dolor con conciencia, no solo vas a sanar el corazón, vas a renacer con uno más fuerte, más libre y más tuyo. Amar nunca fue el problema. Amar es uno de los actos más valientes que existen, porque amar es exponerte, es abrir el pecho sin armadura, es decir, aquí estoy aún sabiendo que podría salir herido. El problema no es el amor, el problema es cuando el amor se convierte en una excusa para no soltar. Porque una cosa es amar con el corazón abierto y otra muy distinta es aferrarte con los puños cerrados. Y ahí es donde empieza el desgaste, ahí es donde el amor deja de ser fuerza y se convierte en miedo disfrazado de lealtad. Yo también confundí eso durante mucho tiempo. Pensé que amar era resistirlo todo, aguantarlo todo, justificarlo todo. Pensé que soltar era traicionar lo que sentía y no entendía que lo que me estaba rompiendo no era el amor, era el apego. El apego es ese susurro interno que te dice que sin esa persona no eres suficiente, que sin esa historia no hay futuro, que soltar es perder. El amor, en cambio, nunca te quita dignidad, nunca te pide que te abandones, nunca te exige quedarte donde ya no eres elegido. Amar no garantiza permanencia y aceptar eso duele, pero libera. Porque cuando entiendes que el amor no es un contrato de por vida, sino una decisión diaria, empiezas a mirar la realidad con más honestidad. Empiezas a notar cuando el vínculo ya no es mutuo, cuando tú estás sosteniendo solo lo que antes se sostenía entre dos, cuando tus mensajes llegan con ilusión y regresan con silencio. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas veces no nos quedamos porque amamos, nos quedamos porque tenemos miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo al vacío, miedo a aceptar que dimos más de lo que recibimos. Yo me quedé ahí, negociando mi paz por migajas de atención, diciéndome que era paciencia cuando en realidad era miedo a soltar, hasta que entendí algo que me cambió la vida. Soltar no invalida lo que sentiste. Soltar no borra los recuerdos. Soltar no te hace frío ni egoísta. Soltar es un acto de amor propio cuando el amor compartido ya no existe. Permítete reconocerlo sin culparte.
No te llames débil por haber amado intensamente. No te juzgues por haber esperado más. Amar no fue el error. El error fue quedarte cuando ya no había reciprocidad, cuando el vínculo dejó de nutrirte y empezó a vaciarte. Y soltar no es un acto de odio, es un acto de honestidad contigo. Es decirte, merezco un amor donde no tenga que rogar, explicar, insistir o encogerme para caber. Cuando sueltas desde la conciencia, algo dentro de ti se reordena. Duele, sí, pero es un dolor que sana, no uno que destruye. Es el dolor de dejar ir lo que ya no es, para abrir espacio a lo que sí puede ser. Porque el amor verdadero nunca te ata, te expande. Y cuando entiendes eso, dejas de aferrarte y empiezas a sanar. El dolor no llega para destruirte, llega para decirte algo. El problema es que nos enseñaron a huir de él, a taparlo, a anestesiarlo como si fuera un error del sistema, cuando en realidad es una señal profunda de que algo importante ocurrió dentro de ti. El dolor no es el enemigo, la negación sí. Porque cuando niegas lo que duele, no lo haces desaparecer, solo lo escondes. Y lo que se esconde no sana, se pudre en silencio. Yo aprendí eso tarde, intentando distraerme, llenando la agenda, sonriendo por fuera mientras por dentro algo se desmoronaba. Creí que ser fuerte era no llorar, no hablar del tema, no mirar atrás, y lo único que estaba haciendo era prolongar el duelo. El dolor es un mensajero honesto. No grita para castigarte, grita para que escuches. Pero escuchar duele, y por eso preferimos el ruido. El teléfono, las salidas, el trabajo excesivo, cualquier cosa que nos mantenga ocupados para no sentarnos a sentir. Sin embargo, lo que no enfrentas hoy, te alcanza mañana. El cuerpo no olvida, el corazón no archiva, la mente no borra por decreto. Todo lo que no lloras se manifiesta después como ansiedad, como insomnio, como vacío. Atravesar el dolor conscientemente no te rompe, te ordena. Permitirte sentir no te hace débil, te hace honesto. El duelo no es lineal, no es limpio, no es elegante. Un día estás en calma y al siguiente una canción, un lugar o un recuerdo te desarma. Y está bien, sentir no significa quedarte a vivir en el sufrimiento, significa dejar que pase por ti sin juzgarte por ello. Yo tuve que aprender a sentarme conmigo mismo en silencio, sin distracciones, y admitir lo que dolía, no lo que debería doler, sino lo que realmente dolía. La decepción, la pérdida de futuro imaginado, el ego herido, la ausencia, darle nombre al dolor fue el primer acto real de sanación. Cuando nombras lo que duele, recuperas poder. Porque lo que no se nombra se vuelve confuso y lo confuso asusta más. Decir me duele porque me sentí reemplazable, me duele porque esperaba más, me duele porque no fui elegido, no te hunde, te aclara. Y la claridad, aunque duela, libera. Deja de pelearte con tus emociones, no están ahí para sabotearte, están ahí para protegerte. El dolor es parte del proceso de soltar, es el puente entre lo que fue y lo que puede ser. No te exijas sanar rápido, no te compares con otros, no te juzgues por recaer. El duelo tiene su propio ritmo y respetarlo es un acto de amor propio. Cuando dejas de distraerte del dolor y empiezas a atravesarlo con conciencia, algo cambia. El dolor deja de dominarte y empieza a transformarte. Porque lo que se siente se procesa y lo que se procesa sana. Y cuando el dolor cumple su mensaje se va, dejándote más consciente, más fuerte y más libre. No perdiste a alguien, te encontraste a ti. Lo sé, suena a frase que uno repite para sobrevivir, pero con el tiempo entendí que hay pérdidas que no quitan, reubican. Cuando alguien se va, no solo se lleva su presencia, también deja un silencio que te obliga a escucharte. Y ahí aparece una verdad incómoda. En muchas relaciones no solo amamos al otro, también nos abandonamos a nosotros mismos. Yo me perdí intentando sostener algo que ya no era mutuo, negocié mis límites, apagué hábitos, postergué sueños, todo por no perder. Y aún así perdí. Pero en esa caída me encontré. A veces la pérdida es una reubicación del amor hacia ti mismo. No porque el amor al otro haya sido falso, sino porque estaba mal distribuido.
Habías puesto toda tu energía afuera esperando que alguien te confirmara tu valor, tu rumbo, tu identidad. Cuando esa persona se va, el amor no desaparece, se queda sin dirección. Y ese es el momento decisivo. O lo usas para castigarte o lo usas para reconstruirte. Redefinir la ruptura como un acto de autodescubrimiento no es negación, es madurez emocional. Yo tuve que hacerme preguntas que había evitado durante años. ¿Qué parte de mí olvidé en esta relación? ¿En qué momento dejé de escucharme? ¿Qué cosas hacía antes que me hacían sentir vivo y abandoné por comodidad, por miedo o por costumbre? Recuperar esas respuestas dolió, porque implicó aceptar que no todo fue culpa del otro. También hubo silencios míos, renuncias mías, ausencias mías conmigo mismo, pero esa honestidad fue liberadora. Volver a mí fue un proceso lento y torpe. Retomar hábitos abandonados no se sintió épico, se sintió extraño. Volver a escribir, volver a entrenar, volver a pasar tiempo a solas sin huir del silencio. Al principio el silencio gritaba, luego empezó a calmar. Reconectar contigo no es volverte egoísta, es recordarte. Es sentarte contigo sin distracciones y preguntarte, ¿qué necesitas ahora? No qué esperan de ti. Cuando entiendes que no perdiste a alguien, sino que te encontraste a ti, la herida cambia de significado. Ya no es solo ausencia, es espacio. Espacio para crecer, para elegirte, para construir una versión más honesta de ti. No romantizo la ruptura, dolió y mucho, pero hoy agradezco haberme recuperado. Porque nadie puede llenarte si tú estás vacío y nadie puede acompañarte si tú te abandonas. Encontrarte a ti no borra el dolor, pero lo convierte en dirección. Ese encuentro contigo mismo no sucede de golpe, sucede en decisiones pequeñas y repetidas. En decir no cuando antes callabas, en elegir descanso cuando antes te exigías, en honrar tus límites sin explicarlos. Empiezas a tratarte con la misma lealtad que ofrecías a otros. Aprendes a quedarte contigo en los días grises, a no mendigar presencia, a no confundir intensidad con amor. Cuando haces las paces contigo, la ausencia deja de ser un castigo y se vuelve maestra. Descubres que sanar no es olvidar, es recordar sin romperte. Y desde ahí, ya no buscas que alguien te complete, eliges que alguien te acompañe. Porque ahora sabes quién eres, qué mereces y qué no vuelves a negociar. Eso es encontrarte, eso es sanar y eso cambia para siempre la forma en que amas, empiezas, terminas y continúas. Hoy eliges quedarte contigo. Aunque duela, avanzas, confías, respiras, creces, sigues. Soltar no es olvidar, es dejar de sangrar. Durante mucho tiempo confundimos sanar con borrar, como si la memoria fuera el enemigo. Yo también quise olvidar nombres, lugares, canciones, fechas. Quise arrancar capítulos enteros de mi historia creyendo que así el dolor se iría. Pero entendí algo con los años. Olvidar no es sanación, es negación. Sanar es poder recordar sin que el pecho se cierre, sin que la herida vuelva a abrirse. Recordar sin dolor no es frialdad, es libertad. Es la señal de que aquello que dolió ya no gobierna tu presente. Transformar el recuerdo en aprendizaje fue uno de los procesos más difíciles y más honestos que viví. Porque implica dejar de idealizar. Implica aceptar que hubo momentos bellos, sí, pero también silencios incómodos, límites cruzados, señales ignoradas. Agradecer lo vivido sin romantizarlo es un acto de madurez emocional. Yo tuve que sentarme conmigo mismo y decir, esto fue real, esto me marcó, pero no fue perfecto. Y en ese reconocimiento empezó a desaparecer la fantasía que tanto daño hacía, porque no duele lo que fue, duele lo que imaginamos que pudo ser. Extraer la lección emocional cambia la narrativa interna. En lugar de preguntarte por qué te pasó, empiezas a preguntarte para qué te pasó. ¿Qué aprendiste sobre tus límites, sobre tu manera de amar, sobre lo que toleras por miedo a perder? Cada relación deja una enseñanza, incluso las que terminan. Y cuando no recoges esa lección, la vida la repite con otro rostro.
Yo entendí que no podía seguir amando desde la carencia ni negociando mi dignidad por presencia. Esa fue mi lección, dura, pero necesaria. Dejar de revivir escenas es una decisión consciente. La mente tiene la costumbre de volver al pasado buscando respuestas que ya no están ahí. Repites conversaciones, recreas discusiones, imaginas finales distintos y cada repetición es una herida nueva sobre la misma cicatriz. Yo tuve que aprender a decirme, basta. Basta de volver a un lugar donde ya no vivo. Cada vez que la mente regresaba, elegía volver al presente. No fue automático, fue entrenamiento emocional. Pero con el tiempo, la memoria dejó de doler. Soltar es permitir que el recuerdo exista sin que te defina. Es agradecer lo que fue sin quedarte atrapado en lo que ya no es. Es honrar la historia sin vivir en ella. Cuando dejas de sangrar, el recuerdo pierde poder. Ya no te controla, no te condiciona, no te encadena, se vuelve parte de tu camino, no de tu herida. Y entonces ocurre algo hermoso. Recuperas tu energía. La que estaba atrapada en el pasado vuelve a ti. Empiezas a vivir sin comparar, sin cargar fantasmas, sin miedo a repetir. Porque ahora sabes reconocer señales, sabes escucharte, sabes cuidarte. Soltar no te vuelve indiferente, te vuelve íntegro. No te hace olvidar, te hace avanzar. Y avanzar no significa que no dolió, significa que ya no duele igual. Cuando puedes mirar atrás con gratitud y no con resentimiento, entiendes que la sanación no borró la historia, la transformó. Ya no sangras, ya no huyes, ya no te pierdes. Ahora recuerda sin romperte, y eso es la verdadera libertad. No te rompieron, te revelaron. Esa frase me tomó años entenderla, porque cuando alguien se va, cuando una relación termina, lo primero que sentimos es que algo dentro se quebró para siempre. Yo también pensé que estaba roto, que algo en mí había fallado, que no había sido suficiente. Pero con el tiempo comprendí que las rupturas no llegan a destruir lo que somos, llegan a mostrar lo que estaba escondido. Nadie rompe lo que es sólido, lo que se rompe es lo que ya estaba agrietado. Y esa revelación, aunque duele, es una oportunidad brutalmente honesta de conocerte. Las rupturas exponen heridas que ya existían antes de que esa persona llegara. Heridas de abandono, de miedo a la soledad, de dependencia emocional, de no sentirte suficiente. Yo descubrí que muchas veces no amaba desde la plenitud, sino desde la necesidad. No buscaba compartir la vida, buscaba que alguien llenara silencios que no me había atrevido a escuchar. Y cuando esa persona se fue, el vacío no lo creó la ruptura, lo dejó al descubierto. Eso es lo que duele de verdad. Usar la ruptura como espejo interno requiere valentía. Es más fácil culpar, señalar, construir villanos. Pero cuando apuntas el dedo hacia afuera, te pierdes la lección. Yo tuve que sentarme conmigo mismo y preguntarme con brutal honestidad, ¿por qué elegí este tipo de vínculo? ¿Por qué toleré cosas que me dolían? ¿Por qué me abandoné para que no me abandonaran? Esas preguntas no buscan castigo, buscan conciencia. Y la conciencia es el primer paso para sanar. Identificar patrones repetidos es incómodo, pero liberador. Cuando empiezas a ver que no fue una sola historia, sino la misma historia con distintos nombres, entiendes que el problema no es la persona, es el patrón. Yo vi cómo repetía dinámicas de dependencia, cómo confundía intensidad con amor, cómo justificaba ausencias con esperanza. Reconocerlo no me hizo débil, me hizo responsable. Y la responsabilidad es poder. Trabajar heridas de abandono o dependencia no es un acto rápido ni sencillo. Implica volver a ti, a tu historia, a tus primeros vínculos, a tus miedos más primitivos. Yo entendí que nadie podía quedarse para siempre si yo no sabía quedarme conmigo, que exigir presencia cuando no sabes sostenerte solo es una forma silenciosa de huida. Empecé a trabajar en construir una relación conmigo que no dependiera de nadie más. No para cerrarme al amor, sino para no perderme dentro de él. Buscar crecimiento y no culpables cambia completamente el proceso de sanación. Cuando dejas de preguntarte quién falló y empiezas a preguntarte qué puedes aprender, el dolor se transforma. Ya no eres una víctima de la historia, eres el protagonista de tu evolución.
Yo agradecí lo que esa ruptura me mostró, incluso lo que me dolió aceptar, porque sin ese espejo habría seguido repitiendo los mismos errores con la esperanza de un final distinto. No te rompieron, te revelaron partes de ti que necesitaban atención, amor y conciencia. Te mostraron dónde estabas negociando tu valor, dónde estabas pidiendo afuera lo que debías construir dentro. Y cuando entiendes eso, la ruptura deja de ser una tragedia y se convierte en un punto de inflexión. Porque lo que se revela puede trabajarse, sanarse y transformarse. Y cuando sanas lo que se reveló, ya no vuelves a amar desde la herida, sino desde la elección consciente de no perderte otra vez. El amor no se ruega. Y entender eso me costó más lágrimas de las que estoy dispuesto a contar. Porque cuando amas, el ego se disfraza de esperanza y te convence de que insistir es amar más, de que perseguir es demostrar compromiso, de que suplicar es luchar por lo que importa. Yo también caí en esa trampa. Yo también escribí mensajes que no debía escribir, esperé respuestas que no llegaron y me quedé donde ya no había hogar. Pero aprendí algo esencial: donde tienes que rogar para quedarte no es un lugar donde debías estar. Rogar amor es traicionarte en silencio. Cada vez que persigues a alguien que ya se fue emocionalmente, le enseñas a tu corazón que vale menos que la atención del otro. Restaurar la dignidad emocional no es endurecerte, es respetarte. Es recordar que el amor verdadero no se negocia, no se mendiga, no se arranca por insistencia. El amor que vale la pena llega libre o no llega. Y si tienes que convencer a alguien de verte, escucharte o elegirte, entonces ya estás perdiendo algo mucho más importante que esa persona. Te estás perdiendo a ti. Dejar de perseguir respuestas fue uno de los actos más dolorosos y más liberadores que viví. Porque cuando alguien se va, lo que más duele no es su ausencia, es la incertidumbre. Quieres explicaciones, cierres, palabras que acomoden el caos interno. Pero aprendí que no todas las historias tienen un final claro y que esperar respuestas de quien ya no quiere hablar es prolongar la herida. A veces la falta de respuesta es la respuesta y aceptarla es un acto de amor propio. Detener los mensajes impulsivos es un entrenamiento emocional. El impulso nace del miedo a perder, del vacío momentáneo, de la ansiedad. Yo tuve que aprender a pausar, a respirar, a dejar que la ola pasara, porque cada mensaje enviado desde la desesperación no acerca, empuja, no sana, expone. El silencio, aunque incomode, protege. No para castigar al otro, sino para cuidarte tú, porque hay silencios que son más dignos que 1000 palabras mal dichas. Elegir silencio antes que humillación es elegirte. No es orgullo, es respeto. No es frialdad, es autocontrol. Yo entendí que mi valor no podía depender de si alguien decidía responderme o no, que mi paz era más importante que cualquier explicación incompleta. Y cuando dejé de hablar donde no me escuchaban, empecé a escucharme a mí. Ahí comenzó la verdadera sanación. El amor no se ruega porque el amor no hiere la dignidad. Puede doler, puede terminar, puede cambiar, pero no te hace sentir pequeño. Si te encuentras rogando, insistiendo, esperando migajas de atención, no estás luchando por amor, estás luchando contra el miedo a soltar, y soltar duele menos que perderte por quedarte. Restaurar la dignidad emocional es recordar quién eras antes de justificar ausencias, antes de normalizar el desinterés, antes de creer que tenías que esforzarte para ser elegido. No tienes que convencer a nadie de tu valor. Quien no ve tu luz no necesita más explicaciones, necesita distancia. Cuando eliges silencio con dignidad, no pierdes, te recuperas. Recuperas tu centro, tu fuerza, tu identidad. Y desde ahí, el amor deja de ser una súplica y vuelve a ser lo que siempre debió ser, una elección mutua, libre y completa. El cierre no siempre viene del otro, y aceptar eso fue una de las lecciones más incómodas de mi vida. Porque cuando una historia termina, el corazón quiere explicaciones, quiere respuestas claras, quiere una última conversación que ordene el caos interno. Yo también esperé mensajes que nunca llegaron, palabras que no se dijeron, disculpas que no existieron, y mientras esperaba mi paz estaba en pausa.
Entendí algo doloroso pero liberador. Esperar que alguien más cierre una herida que te duele a ti es regalarle el control de tu sanación. Esperar explicaciones ajenas retrasa tu paz porque te mantiene atado a alguien que ya no está emocionalmente disponible. No todas las personas saben cerrar, no todas pueden explicar, no todas quieren hacerse cargo del impacto que dejaron, y mientras sigues esperando ese acto de responsabilidad, el tiempo pasa y tú sigues sangrando. Yo tuve que aceptar que no iba a obtener todas las respuestas y que seguir exigiéndolas era una forma elegante de no soltar. Crear cierre interno es un acto de madurez emocional. No significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que decides dejar de cargarlo. Significa que eliges sanar aunque el otro no acompañe el proceso. El día que entendí que el cierre podía venir de mí, recuperé poder, porque ya no dependía de una conversación pendiente ni de una reacción ajena para seguir adelante. Escribir una carta que no enviarás fue una de las prácticas más sanadoras que hice. Me senté conmigo mismo y escribí todo lo que había callado por miedo, por orgullo o por esperanza. Escribí reclamos, agradecimientos, despedidas, no con filtros, no con correcciones. Esa carta no era para el otro, era para mí, para sacar del pecho lo que llevaba demasiado tiempo guardado. Al terminar, no había respuestas nuevas, pero había alivio, y eso era suficiente. Decir lo que no pudiste decir, aunque sea en silencio, ordena el corazón. Muchas veces el dolor no viene de lo que pasó, sino de lo que no expresaste, de las palabras que tragaste para no incomodar, de los límites que no pusiste para no perder. Cuando te das el permiso de decirlo, aunque nadie lo escuche, dejas de cargarlo. Yo entendí que no necesitaba ser escuchado por quien se fue. Necesitaba escucharme yo. Cerrar el ciclo contigo es un compromiso contigo. Es decirte la verdad aunque duela. Es aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Es dejar de juzgarte por haber amado, por haber creído, por haber esperado. Yo tuve que perdonarme por quedarme más tiempo del que debía, por ignorar señales, por romantizar ausencias. Ese perdón no borró la historia, pero me permitió soltarla. El cierre interno no es un evento, es una decisión. La decisión de no volver a una historia que ya terminó, ni siquiera con la mente. La decisión de dejar de revisar recuerdos como si escondieran una respuesta nueva. La decisión de elegir paz sobre explicación. Cuando cierras contigo, la herida deja de necesitar validación externa. Ya no esperas, ya no reclamas, ya no persigues. El cierre no siempre viene del otro, porque no todos saben cerrar, pero todos pueden sanar. Y cuando eliges cerrar desde dentro, no niegas lo que dolió, lo transformas. Dejas de mirar atrás buscando sentido y empiezas a caminar hacia adelante con conciencia. Ahí, sin aplausos ni despedidas perfectas, empieza tu verdadera libertad. El vacío que sientes no es ausencia, es espacio. Al principio duele, lo sé, porque parece que el mundo se ha reducido a un hueco imposible de llenar, a un silencio que grita más fuerte que cualquier voz que conociste. Pero ese vacío, paradójicamente, es un regalo disfrazado. Es el terreno donde tu vida puede volver a crecer, donde puedes plantar nuevas raíces más fuertes, donde puedes aprender que lo que se fue no deja un hueco eterno, deja oportunidad. Yo lo entendí después de muchas noches en que el pecho dolía y la cabeza no encontraba sentido, y fue allí donde descubrí que no estaba solo en esa sensación. Todos la hemos sentido y todos la podemos transformar. El dolor inicial es inevitable, pero no permanente. Lo que duele hoy es la señal de que algo estaba demasiado rígido en ti, que necesitabas espacio para expandirte, que necesitabas reconstruir la versión de ti que aún no conocías. Ese vacío no pide que ignores la tristeza, pide que la observes, que la sientas y que desde ese sentir decidas crear. Cada minuto que pases en él puede ser fértil o árido. Yo decidí que sería fértil, que el tiempo que parecía perdido se transformaría en aprendizaje, en movimiento, en acción consciente. Ese espacio se convirtió en el laboratorio de mi crecimiento. Para hacerlo tangible, primero llené mi tiempo con propósito. Ya no permití que las horas pasaran como sombras.
Cada día escribía metas, pequeñas decisiones que me acercaban a mi mejor versión. No grandes saltos, sino pasos conscientes. Segundo, aprendí algo nuevo cada día. Una habilidad, una idea, un libro, una canción que expandiera mi mente más allá de la pérdida. Esa curiosidad reemplazó la nostalgia y le dio forma al vacío. Y tercero, reconstruí mis rutinas. Cambié los hábitos que me recordaban el pasado por hábitos que me recordaban quién quería ser, levantarme a ejercitarme, meditar, escribir, conectar con gente que me nutre, salir de la inercia del recuerdo. Cuando transformas el vacío en espacio para crecer, dejas de sentirte roto. La ausencia deja de ser castigo y se vuelve oportunidad. Cada momento de soledad deja de ser cárcel y se vuelve laboratorio emocional. Yo comprendí que el dolor no es el enemigo, que el hueco que duele es el lugar donde se puede gestar la nueva fuerza, donde se siembra la resiliencia. Aprendí a evitar ese vacío con respeto, sin prisa, pero con determinación, porque entendí que ahí se encuentra la materia prima de la reconstrucción de mi corazón y de mi vida. El vacío no es ausencia, es terreno fértil